Bueno, muy bien. Para hoy entonces, el tema de la semana consistía en hacer una breve revisión de este concepto. Digo breve porque uno podría quedarse leyendo a muchos autores sobre el concepto o el constructo currículo. Como tal, pues es un constructo, es una construcción nuestra en el campo de la educación y que nos lleva a reflexionar y a pensar mucho sobre realmente qué es el currículo. ¿Qué vamos a hacer en esta primera reunión sincrónica? Pues básicamente revisar esa concepción del concepto que tiene el grupo y que como grupo llegaron a un acuerdo, o si no hubo acuerdo, pues no hubo acuerdo, sobre qué significa currículo, en cuál categoría se inscribe esa concepción y qué implicaciones tiene el que yo haga esa definición. O sea, porque es importante adoptarla por el grupo respecto a lo que va a seguir siendo el resto del curso. Entonces, la idea es que revisemos un poquito, conversemos sobre este concepto y le propongo que lo hagamos a partir de la reflexión que alguno de los grupos nos quiera compartir en este momento. Entonces voy a dejar de compartir aquí y simplemente pues les invito a alguno de ustedes a que nos comparta su reflexión individual y la que lograron construir como grupo. Todos en este momento pueden compartir, o sea, tienen permiso para compartir la pantalla y simplemente pues tómense la libertad de hacerlo quien esté interesado en este momento en compartir. ¿Alguien? ¿Nadie quiere compartirnos? Como para empezar a conocer. Grupo 1. Bueno, adelante. Tú lo tienes allí, el documento, y lo queda más fácil. Permítame un momento, profesor. Para que lo manejes tú directamente y... Bueno, lo estoy buscando, estoy demorándome un poquito más. No sé si mis compañeros de pronto tengan acceso al documento. Ah, ya sé cómo. ¿Ya lo encontraste? Grupo 1, ¿me decías? Sí, señor. Lo tienes en el Drive, lo pusieron, ¿cierto? Pues, profe, si quiere, entonces lo comparto yo. Bueno, dale, y después vemos el grupo 1. No, es que somos del mismo grupo. Ah, Somos el no, grupo listo, 1. listo, sí, Venga, compañero, entonces yo comparto por acá. listo. Primero la reflexión individual, me dice, profe. No, la reflexión como consenso, pues si alguien quería hablar a manera individual, Ok. quieres como consenso y nos cuentan si había muchas diferencias en lo individual o no, ¿cierto? Y luego, ¿en qué categoría queda esa construcción o ese acuerdo al que llegaron como grupo? Y más importante, ¿qué implicaciones tiene eso para ustedes, para sus instituciones, esa definición? Listo. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, buenas Sí, noches ya para sé. todos. El grupo número 1, integrado por la compañera María Fernanda Gómez, Laura Marcela Ortega y Julián Andrés Rosero, y mi nombre es Icar Zúñiga. Bueno, teniendo en cuenta la práctica docente de cada uno de los integrantes de este grupo, llegamos a la conclusión de que el currículum es la planeación y formulación de objetivos, actividades y metodologías que nos llevan a considerar forma y contenido, y para alcanzar niveles de aprendizaje donde se destaca el desarrollo de habilidades y competencias determinado por los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Estos permiten adoptar una autonomía institucional para la selección de temáticas, procesos didácticos y evaluativos que se articulan dentro del modelo pedagógico. Por otro lado, como equipo, visualizamos que dicho concepto está vinculado desde dos orillas. Para nosotros fue bastante dispendioso el poder determinar
cuál de las dos orillas nos íbamos a centrar, o de cuál de las tres, perdón, nos íbamos a centrar. Entonces, en un primer concepto vinculamos la parte del contenido, entendiendo que hace referencia a la experiencia que aporta la escuela, el entorno y los agentes dentro del proceso educativo, lo que supone una perspectiva más amplia y cualitativamente más comprensiva que sirve para orientar el trabajo de las instituciones educativas dentro de elementos propios de la evaluación, siguiendo unos lineamientos establecidos por el órgano nacional. Y en una segunda concepción, que también llegamos a ese punto, a un consenso, se articula con el proceso de planeación, es decir, el docente debe seleccionar y planificar del plan de estudios entregado por la institución los contenidos que considera que son necesarios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la necesidad de los estudiantes y su contexto. ¿Por qué llegamos a esos dos puntos? Por dos razones muy poderosas. La primera, eh, el equipo en sí está dividido en dos temáticas. En las humanidades y ciencias sociales, el profe Julián y mi persona somos cientistas sociales, y la profesora María Fernanda y la profesora Laura son matemáticas. Entonces llegamos a esa discusión que nos tomó bastante tiempo. Creo que nos tomó más de 2 horas llegar a este consenso en la construcción del texto, porque entendíamos que para las profesoras de matemáticas hay una linealidad y una secuencia dentro de la construcción del currículum dentro de sus aulas de clase. Específicamente, tanto para Laura como para ella, no hay un paso sin que se dé el otro. Y eso pues obviamente está orientado dentro del currículum. Para nosotros como cientistas sociales, como humanistas, tenemos una, digámoslo, una flexibilidad dentro del currículum o dentro de nuestro plan de estudios, lo cual nos permite pues obviamente visualizar cuáles son esos contenidos que son prioritarios o cuáles son esos contenidos que tienen una importancia y una relevancia dentro de la construcción de la clase. Lo que pues obviamente determinamos, obviamente allí encontramos tanto consenso como separación entre compañeros. Okay. Además, se puede evidenciar desde las instituciones educativas a las cuales pertenecemos que el currículum puede adecuarse y ser flexible a las necesidades educativas del contexto de la misma, debido a que se brinda una autonomía dentro del proceso del docente para poder abordar diversos insumos del área, contenidos y temáticas, siempre y cuando los estudiantes logren alcanzar el horizonte institucional a través de una formación integral, es decir, no solo desde lo académico. Esto también entraría a la parte de lo que son las evaluaciones externas para los colegios. En el caso de los colegios públicos está la prueba de estado y todo lo que ella corresponde, y algunas instituciones educativas privadas que tienen como horizonte el definir actividades que son evaluaciones externas que son contratadas, como por ejemplo Milton Ochoa, el MET en el caso de los colegios bilingües. Bueno, sin embargo, dentro del quehacer pedagógico se logra evidenciar miradas en común que respondan a un currículo donde se incorpora y se organizan las diversas actividades a desarrollar. Esto permite definir los roles que tomará cada uno de los agentes dentro del proceso educativo, permitiendo un control y organización de las actividades implementadas en la diversidad cultural de los educandos e incorporando la construcción de la comunicación e interacción entre el contenido, los sesgos culturales, la realidad educativa y los aportes de la práctica pedagógica. Esto es básicamente lo que como grupo número 1 llegamos a consenso, profe. Bueno, muy bien, gracias, Ica. ¿Alguno de los compañeros quiere complementar, decir algo más o abrimos ya un espacio para dudas, inquietudes, preguntas al resto de los compañeros? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Pilar, ¿vas a decir algo? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta al grupo? Participe, pues. Que la discusión está buena frente al currículum. Fue bastante interesante, profe. Le comento que de verdad fue muy interesante la construcción que tuvimos como equipo, viendo esas dos miradas, ¿no? Desde las humanidades y desde las matemáticas. Eso fue bastante interesante. Ok, sí es. Miren que este es un concepto, un constructo, pues una construcción, un invento nuestro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al cual nunca le hemos prestado mucha atención. O sea, es un concepto polisémico. Si uno le hace la pregunta a muchas personas, cada persona le va a dar una definición distinta. De hecho, ustedes podrían hacer el ejercicio en Google de googlear, como dicen ahora, de poner currículo, definiciones de currículo y les van a salir miles de definiciones de currículo o del concepto currículo.
Es decir, no hay una definición única, no hay una construcción única de ese concepto, y eso pues lo hace interesante pero complejo al mismo tiempo, porque si yo no sé qué es el currículo, miren el problema de las palabras polisémicas. Supongamos que tenemos el grupo de profesores en la escuela, estamos hablando y hablamos de currículo, y cuando hablamos de currículo, como no hemos hecho una definición institucional, todos nos imaginamos cosas distintas. El uno puede estarse imaginando contenidos, el otro planificación y el otro realidad. Y posiblemente, pues cada uno tiene su razón, pero como tenemos que tomar una decisión como institución y no tenemos una definición, pues estamos un poco en problemas por no tener una única definición. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien más nos quiere compartir su reflexión antes de avanzar un poco? Sí, adelante, María Fernanda. Yo quería dar como una opinión, porque sí me quedaron como algunas dudas referente a esta parte y pues de alguna manera también me cuestionaba mi papel de maestra, ¿sí? Porque de todas formas nosotros siempre, o sea, siempre en las instituciones estamos organizando, estamos planeando, estamos ejecutando actividades, estamos evaluando, Sí. pero de alguna manera nosotros, el poder que tenemos, ¿sí? De definir cuáles son los contenidos o cuáles son las estrategias que pueden funcionar y cuáles no. O sea, el hecho del juicio que lanza el maestro Sí. hacia qué contenidos puede ofrecerle a los estudiantes o pasar, ¿sí me entiendes? Como la construcción que el mismo estudiante debe ir haciendo dentro de ese proceso. Entonces me quedaba a mí como esa intriga un poco, como esa inquietud de lo que hablaba del currículo oculto, ¿sí? Como que esos aprendizajes que nosotros no estamos observando, pero que se dan instantáneamente dentro de ese proceso educativo. Y quizás estas dos lecturas me ayudan un poco como a entender que todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta, digo yo, de este camino como profes, es eso, o sea, es identificar cuáles son como esas necesidades puntuales de los estudiantes. O sea, te puedo hablar, hace 10 años que inicié o 12 años, las necesidades y las expectativas de ellos eran muy distintas a las de hoy en día. Entonces, como maestro, ¿cómo me puedo preguntar o plantear cuáles son esos aprendizajes que ellos necesitan? Ok, bien, eso es parte, o sea, estas preguntas que tú acabas de plantear hacen parte de lo que sería un currículo como una realidad interactiva, no como una planificación. Y ahora vamos a ver un poco, pues, esa gran inquietud y esa gran preocupación que puede tener un maestro cuando empieza a hacerse esas preguntas y cómo entonces se transforma radicalmente la concepción que uno tiene del currículo. Julián. Sí, profesor. Pues complementando un poco a lo que los compañeros de grupo acaban de aportar, también discutíamos un poco alrededor de esa diferencia, si se le puede llamar, entre lo que sería el currículo y el plan de estudios. Entonces, precisamente, yo entendí que al menos en esta primera semana usted quería llevarnos por el estudio y la comprensión de esa evolución histórica de lo que era el currículo, ¿sí? Entonces, yo le argumentaba a mis compañeros, espero que con razón, no sé si me equivocaba, un poco de que, pues yo lo cataba como que en sus inicios se intentaba simplemente dar unos contenidos, y yo pienso que eso va de la mano precisamente con la evolución de la educación, ¿no? Pero ya con el trasegar del tiempo y con el abordaje del siglo XX, cuando ya no se trata simplemente, cuando precisamente ya no se ve al estudiante como una cajita que acumula conocimiento, sino que ya se trata de formar a un ser íntegro, ¿sí? Con habilidades no en determinado campo de conocimiento, sino habilidades sociales. Entonces yo planteaba como algunos currículos, dependiendo de la institución, ¿sí? Intentaban formar determinado tipo de educando. Entonces se habla muchas veces que, bueno, educación para el trabajo, o incluso en una visión más enriquecida, integradora
educación para la vida. Entonces vemos cómo el contexto de cada institución es muy importante, que ya no solo gira alrededor de los temas que se van a dictar, sino que otra serie de conocimientos deben entrar a complementar allí. Entonces, a lo que quiero llegar y retomando un poquito lo que planteaba María Fernanda, pero que antes Sicar también decía, cuando hablaba de él y de mi persona, que somos humanistas, cómo la parte social entra en juego allí, y no solo para los humanistas, sino la parte social desde cualquier docente, desde su respectivo campo de conocimiento, cuando debe identificar una serie de condiciones y proponerlas. Entonces eso muchas veces se hace, yo por lo menos planteaba la pregunta, bueno, en los planes de mejora, cuando se hacen esas semanas de evaluación institucional, que se dice qué podemos mejorar, pudimos cumplir con lo planeado al inicio del año lectivo, pero entonces por eso sí Carlos manifestaba de que de pronto desde la parte humanística me parece a mí percibir que esos cambios son más factibles de darse, porque, por ejemplo, yo planteaba que desde las áreas que hacen parte de las ciencias naturales, esos cambios, al menos en la parte que corresponde estrictamente a lo académico, esos cambios no se perciben. Yo se lo planteaba a los compañeros, y con esto termino, de que, por ejemplo, uno en la socialización con sus pares de área, uno dice, bueno, en ciencias sociales ya propongamos para este año abordar determinado tema, abordar la primavera árabe, ¿sí? A pesar de que la primavera árabe sucedió por lo menos hace 2 lustros. Pero de pronto en el campo de las ciencias naturales, esos cambios en el currículo, me parece a mí, porque los cambios científicos no se dan tan... y el cambio de paradigma no son tan rápidos como los cambios sociales, entonces, no sé, usted me corrige, profesor, me parece que ahí no son tan rápidos como debiera, pero entonces todo apunta como a esa formación integral del ser, no solo de compartir conocimientos. Entonces, todo lo que ahí entra en juego. Bueno, gracias por escuchar. Muy bien. Has tocado un punto... Buenas noches, profe. Buenas noches. Ha tocado, Julián, has tocado un punto clave, ¿cierto? Y es, o sea, cuando yo quiero pensar en el concepto de currículo, no lo puedo pensar desconectado de otros conceptos, como son el concepto de educación y el concepto de aprendizaje. Entonces uno tendría que preguntarse qué es educar, ¿cierto? Y qué es aprender. Y cuál es el rol que juega el currículo y su relación con esos dos conceptos o constructos, que son educación y aprendizaje. Y simplemente lo dejo allí como un interrogante para que lo sigamos pensando y lo construyamos a lo largo del curso, de este curso. Miren que el currículo no es una cosa aislada que nosotros vamos a hacer instrumentalmente. El currículo tiene una relación muy grande, como decía Julián, con educar para el trabajo, educar para qué. Y tiene una relación muy grande, ¿sí?, con esos otros conceptos que ustedes han debido ver a lo largo de esta maestría, que es aprender. ¿Y qué es aprender? ¿Y qué es lo que yo aprendo? ¿Y cómo se aprende? Adelante, Margarita. Lo dejamos ahí, Julián. Gracias por el aporte. Bueno, profe, sí, con respecto a lo que estábamos hablando los compañeros y todo, algo que hablamos en el grupo 9, que nos parecía pues de pronto interesante, es que nosotros los 4 trabajamos en diferentes modalidades, ¿sí? Y en diferentes contextos. Entonces, algo que nos llevó a tomar la decisión y enmarcar nuestro concepto de currículo dentro de una realidad interactiva, era el pensar de que es como nosotros los maestros estamos buscando como esa comunicación entre docentes y estudiantes y basados en la realidad de cada contexto y las necesidades y expectativas de los estudiantes. Nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué las expectativas? Entonces volvíamos a decir, es que siempre nosotros nos vamos a enfocar en hacer lo que nos dicen, pero entonces, ¿dónde está lo que realmente los niños quieren aprender? ¿Sí? No es solamente porque nosotros posiblemente conocemos algo,
Conocemos que la institución debe tener un horizonte, debe tener pues ciertos criterios o lineamientos, pero no también tenemos que ver nosotros realmente si la comunidad, la población que atendemos la necesita o no, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro grupo, teníamos a uno de nuestros compañeros que es Iván, y él trabaja con una comunidad indígena. Y entonces él decía, es difícil que nosotros nos exijan, nos evalúen, nos hagan unas pruebas a ver al mismo nivel de todos, cuando solamente en el hecho de mirar los contenidos del lenguaje, en la parte del abecedario, el proceso de ellos de lectura y escritura es mucho más compleja, ¿sí? Y él decía, como maestros, no solamente tenemos que llegar a hacer una investigación de cómo podemos interactuar con ellos, sino también cómo nosotros podemos transformar esas prácticas y hacer ver digamos, a toda la parte externa qué es lo que realmente se necesita. ¿Sí? Pueden darme una serie de contenidos. Nosotros decíamos, ¿por qué contenidos? Sí, los contenidos son importantes. Hay que planificar, es verdad. Pero realmente, ¿qué es lo que realmente nosotros empezamos la maestría? Hay algo que es característico y es que siempre nos piden transformar nuestra práctica, ¿sí? Y uno siempre termina haciendo la misma secuencia, pero al final uno empieza a convertirla en algo muy significativo que hasta uno dice, bueno, o sea, realmente yo no estaba haciendo un buen trabajo, o sea, mis estudiantes estaban desmotivados, no es porque ellos quieran desmotivarse, sino que realmente mis clases no significan mucho. Y parte cuando usted preguntaba, bueno, esas limitaciones, yo le decía, listo, nosotros queremos hacerlo, listo, tenemos la intención, pero ¿cuál es la otra? Que los muchachos también tengan sus ideales, que ellos hagan sus aportes. Pero si nosotros estamos de acuerdo, nosotros los estudiantes, ¿qué pasa entonces con el ministerio? Porque la parte externa, quienes nos evalúan, siempre nos van a cerrar allí. Entonces, nosotros terminábamos escribiendo que necesitamos un currículo no estandarizado, sino más flexible, atendiendo las necesidades y expectativas de cada comunidad educativa. Okay. Vale, claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O avanzamos un poquito? Voy a avanzar un poquito para que revisemos y vamos oyendo o sea, entonces, listo, ya vimos las propuestas de uno de los grupos. Voy a brincarme esto y vamos a mirar, a tratar de explicar los tres conceptos porque me interesa un poco la revisión histórica para que entendamos por qué hay esas tres categorías, ¿de acuerdo? O esas, y como toda taxonomía o clasificación también es un arbitrario. Entonces, decíamos que el concepto de currículo es polisémico, que quiere decir que tiene muchos significados. Uno puede leer a una gran cantidad de autores y tienen similitudes y diferencias en su concepción. Este concepto para la educación es relativamente nuevo. Y alguien me puede decir, ¿cómo nuevo? Si más o menos desde el año 1918, o sea, hace casi 100 años, ¿sí? Hace 104 años, pues alguien lo enunció y le puso a su libro ese título, el currículum. Sí, pero es que 100 años en una disciplina es muy poquito. ¿Sí? Y ahora, nos lo decía Julián, en los campos disciplinares, pues en el campo de la educación, que entre otras ustedes saben que llama ciencias de la educación porque no es una ciencia, sino que bebe de otros campos. Bebe de la psicología educativa, bebe de la filosofía, bebe de la sociología, ¿cierto? O sea, la educación como tal nunca ha sido un campo puro. Entonces, el currículo, el concepto de currículo como concepto solo tiene 100 años y eso es muy poquito para que tenga una evolución ya consolidada. Metafóricamente, uno puede asociar currículo a trayectoria o a camino, ¿sí? O sea que uno podría decir que el currículo son los caminos de aprendizaje y dejarlo ahí como una gran metáfora. Caminos para aprender. Ojo, no caminos para enseñar, caminos para aprender. Y hay una gran diferencia entre enseñar y aprender. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, el currículo uno lo podría metafóricamente asociar a esas rutas o caminos que yo establezco para aprender.
Y entonces miren que yo puedo tener caminos rígidos y caminos flexibles, ¿cierto? Yo puedo tener muchas rutas para llegar al mismo sitio o puedo tener una sola ruta. Entonces uno se pregunta, ¿su institución tiene muchas rutas o una sola ruta para los chicos? ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora con la inclusión? ¿Y cómo juego entonces con la inclusión y las rutas? Se supone que debería tener currículos diferenciados dependiendo de si yo tengo algunos estudiantes brillantísimos, unos estudiantes que tienen algunas limitaciones, y entonces, ¿será que es el mismo? Pues si es metafóricamente una ruta, yo debería tener rutas en plural, no una, pero bueno. Algunas acepciones, pues simplemente nos dicen aquí para mostrarles toda la cantidad de definiciones que hay. Entonces, este concepto nace hace 100 años y es importante que ustedes se ubiquen hace 100 años qué pasaba con la educación. Entonces, la educación era un proceso que estaba basado y que estaba muy influenciado por el positivismo, por las ciencias positivistas, porque era la época del inicio de la revolución industrial, ¿cierto? Inicia la revolución industrial, el positivismo, y eso marca lo que vamos a ver en términos de teorías del currículo, lo que ha sido pues todo este desarrollo de un currículo muy técnico, o sea, el currículo como un elemento técnico, ¿sí? Recuerden que el currículo está relacionado con el concepto de educación y el concepto de aprender. Entonces, el currículo era el mecanismo, ¿sí? O sea, un elemento técnico para que se dieran esos procesos. Entonces, miren que empiezan a decir, ¿a qué es el currículo? Pues una serie estructurada de objetivos a los que se aspira a lograr. El currículo prescribe, anticipa unos resultados. Un conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos. Otra vez, planificación, prescripción. El currículo hace referencia a todo aquello que transpira la planificación, la enseñanza del aprendizaje. El currículo comprende los procesos de acción así como la acción misma. Este autor, ténganlo ahí muy en cuenta, Tyler, ha sido uno de los autores más influyentes en educación. Ahora se quejaban ustedes de las pruebas estandarizadas. Bueno, se las deben al señor Tyler, ¿sí? Una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de manera tal que permanezca abierto a la discusión y a la crítica. En fin, podríamos seguir, y aquí hay otra página donde ahí les dejo otras definiciones, y podría poner páginas y páginas y páginas y páginas de definiciones. Y entonces uno dice, bueno, y entonces si hay tantas definiciones, ¿qué hacemos? Por eso la lectura que yo les planteé decía, bueno, venga, como eso está tan amplio, más bien pensemos en unas categorías que agrupen todas esas definiciones como para tratar de entender la intención que tiene cada una de esas definiciones y cómo podemos trabajar con ellas. Entonces, se habla del currículo como contenido, es una categoría, el currículo como planificación y el currículo como una realidad interactiva. Veamos las diferencias porque en un momento dado pueden ser muy sutiles. El currículo como contenido hace referencia al conocimiento disciplinar que debe ser estudiado. Entonces, recordemos en la evolución de la educación que veníamos del trivium y el quadrivium. ¿Han oído hablar de qué era el trivium y el quadrivium? No había currículo. ¿Qué era el trivium y el quadrivium? No, profe, no. Eran las materias con las cuales se conformaban los planes de estudio, ¿sí? En la Edad Media, y que por muchos siglos estuvieron vigentes, ¿sí? O sea, era la matemática, la gramática y la filosofía, el trivium, y luego el quadrivium aumentaron una serie de asignaturas. Cuando se pensaba de esa manera, se pensaba en las disciplinas y entonces básicamente lo importante era una serie de contenidos que la persona debería aprender porque debería ser ilustrado, debería conocer de esos temas. Y en ese sentido, entonces, el concepto de currículo como contenido hace referencia a un plan de estudio, a un conjunto de materias, a una secuencia de materias o de unidades de aprendizaje organizadas de tal manera que se asegura que cuando se cubren esas unidades, ustedes van a lograr el aprendizaje. Mírenlo, hoy sigue muy vigente. Cuando ustedes entran a una página web
cuando fueron a ver esta maestría y entraron a la maestría, normalmente se van a encontrar el plan de estudios, ¿cierto? ¿Y qué les mostraba el plan de estudios? Entonces, el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 5, o sea, pedagogía, didáctica, historia de la educación, uso de tecnología en no sé qué, evaluación, diseño curricular, trabajo de grado. Pero miren que lo único que me está diciendo es importante que usted aprenda de estos temas. Y muy poco las personas que miran desde afuera la educación se preguntan, oye, ¿cómo voy a aprender de eso? O sea, muy pocas veces ustedes van a encontrar el detalle de cómo son los procesos de aprendizaje de esos. Simplemente le dicen, usted tiene que saber de pedagogía y tiene que saber de didáctica. O si estamos hablando de administración, usted tiene que saber de planificación, de administración, de gerencia del recurso humano, pero no le dicen cómo va a aprender eso. Entonces, normalmente el currículo como contenido sigue teniendo vigencia porque como yo le presento a mis futuros estudiantes o a los interesados en mi programa de estudio, lo que yo le presento es un plan de estudio, un conjunto de materias. Ese ha sido por muchos años el concepto de currículo como contenido. O sea, la intención está centrado en las asignaturas y en el contenido de cada asignatura. Entonces ahora veíamos, no, es que en matemáticas hay que ver el tema 1, el tema 2, el tema 3 en esta secuencia, porque si no, no se aprende matemáticas. Bueno, alguien puede discutir y decir, no, sí, puede haber otras formas de aprender matemáticas. Ahora, el currículo como planificación dice, bueno, este currículo como planificación empieza a darse a mediados de la década de los 50, cuando aparece también el concepto de diseño instruccional. Y entonces se dice, es importante no solo definir qué debe aprenderse, sino el cómo se debe aprender. Es decir, que aquí básicamente lo que vamos a formular es un marco dentro del cual se va a desarrollar toda la actividad educativa. O sea, se establece qué es lo que yo voy a enseñar, los contenidos, lo que ha de ser aprendido y enseñado, con qué recursos voy a enseñar eso, o sea, qué libros, qué páginas web, qué laboratorios, qué herramientas, cuál es el método de enseñanza, o sea, con qué didáctica, con qué pedagogía y cómo voy a evaluar. Entonces, hacia la década de los 50 empieza a volverse muy importante definir no solo qué debe aprenderse, sino cómo se debe aprender. Entonces ya ahí empieza a aparecer otra categoría, que es el currículo como planificación. Es decir, no basta solamente con decir estas eran las materias, sino en cada una de estas materias vamos a aprender esto y lo vamos a aprender de esta manera. Hoy algunas instituciones, y cuando uno ve los lineamientos y estándares del ministerio, en el fondo, los lineamientos y estándares de los ministerios y los lineamientos y estándares que manejan las instituciones educativas, en todos los niveles lo que tratan de establecer es un poco ese plan organizado de intenciones educativas con objetivos, con contenidos, con didácticas y con mecanismos de evaluación. En el fondo, pues es un plan que presenta ese marco educativo y de alguna manera prescribe, y ojo con lo que estoy diciendo, prescribe la acción de enseñar, lo cual no garantiza que eso realmente se va a realizar. Entonces, todo plan es una intención, no es la acción misma. Recuerden, todo plan es una intención, no es la acción misma. En estos días estaba en una reunión con un consultor con que estábamos trabajando y él de manera jocosa para referirse a el concepto de planeación versus acción decía lo siguiente al auditorio con el que yo estaba trabajando y decía lo siguiente, el gordo Juan Mario, y él es una persona un poquito robusta, ¿sí? No es gordo exactamente, pero él decía, el gordo Juan Mario es lo que come, no la dieta que planea hacer. ¿Es clara la analogía? O sea, cuando yo planeo hacer una dieta, no necesariamente la dieta me va a rebajar de peso. ¿Por qué? Porque si yo sigo comiendo lo que yo como, pues la dieta quedó como un plan, como una intención. Entonces, cuando entendamos el currículo como una planificación, lo debo entender como una intención, como una prescripción, pero no necesariamente como la acción. Puede orientar la acción si el profesor está dispuesto a seguir el plan y a cumplir el plan. ¿De acuerdo?
Bien, el currículo como una realidad interactiva lo que nos dice es que el currículo es una construcción que se realiza entre profesores y alumnos. Entonces nos dice, no, no, el currículo no es el plan. Sí, está bien, yo necesito un plan, pero el currículo realmente es lo que pasa en el salón de clase. El currículo es lo que terminamos construyendo con nuestros alumnos. Me explico, miren que si yo dije que hoy los chicos, las niñas, los niños con que estoy trabajando, con ellos íbamos a ser capaces de analizar una estructura o un mapa y íbamos a ser capaces de hacer una geolocalización y entender los hechos históricos que se sucedieron, no sé qué, y ese día los niños no llegaron dispuestos a trabajar. O esos niños, ese día los niños tenían otra intención, esos días los niños querían conocer algo diferente a eso. Pues simplemente ese plan que yo llevaba para la clase me quedó como intención y ese día en la clase aprendimos otras cosas. Es decir, no, uno no puede decir que ese día en la clase no se aprendió algo. Algo se aprendió, pero no necesariamente lo que estaba planeado. Entonces, lo que está diciendo el currículo como realidad interactiva es que el currículo da cuenta de lo que realmente pasa en la clase. Cuando yo entiendo que para mí el currículo es lo que está sucediendo en la clase, que claramente lo debo planificar para tratar de que sea ordenado, pues yo digo, ah, ya entendí que es el currículo como realidad interactiva. Es el reconocimiento de las acciones y las relaciones entre profesores y alumnos ocupados en las actividades que configuran el acto educativo. Y recuerden que en el acto educativo hay dos grandes roles, por eso les decía, el currículo tiene relación con el aprender. Hay dos grandes roles. El profesor que orienta ese proceso de aprendizaje y lo orienta con su enseñanza, pero el hecho de que yo enseñe no quiere decir que los niños aprendan. Los que aprenden son los niños, por lo tanto debo pensar en el currículo cómo hago para que los niños aprendan, cómo hago para que los jóvenes aprendan. ¿Sí? El currículo debe orientarme y de esa manera entonces el currículo es determinado y a su vez determina la vida de la escuela. Si yo entiendo que el currículo es lo que pasa en el salón de clase, entonces yo digo, ah, sí, con este grupo no tiene sentido que yo me ponga a hacer, no sé, debates, hacer esto. Para ellos es más interesante hacer este tipo de actividades. Puede que a mí me guste y privilegie mejor hacer mapas conceptuales, trabajo grupal, no sé qué, pero a los niños no se les da, no les gusta. Entonces yo debo ser capaz de revisar mi actuación a la luz de eso que pasa en ese acto educativo. Es el reconocimiento del maestro como una parte integral de ese proceso curricular, que junto con los estudiantes, el contenido cultural y el ambiente construyen y hacen realidad a través de una interacción dinámica. El currículo como realidad interactiva lo que está diciendo es eso, o sea, en el salón de clase hay una realidad, hay una interacción, hay una dinámica. Esa dinámica es lo que algunos autores consideran el currículo. Entonces, ¿sí ven que son tres concepciones distintas? La primera concepción decía, el currículo son las materias o los contenidos. La segunda decía, no, el currículo es la planificación que yo hago. El tercero dice, no, la planificación hay que hacerla, pero el currículo es lo que pasa. Dicho de otra manera, una cosa es el plan curricular o el plan de aula y otra cosa es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase. Entonces, depende de ustedes dónde conciban el concepto de currículo. ¿Lo conciben aquí en el plan curricular o lo conciben aquí en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que me está diciendo esto es que siempre debe haber un plan. Ningún profesor debe llegar al aula a improvisar. Debe haber un plan. Y ese plan, ¿sí? Lo que hace es establecer lineamientos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en el salón de clase. Y a partir de las experiencias de lo que pasa en el salón de clase, yo tengo que venir a revisar mi plan de aula de las siguientes semanas, ¿sí? Entonces, en esta realidad interactiva, el concepto de currículo no es algo estático en el plan, es algo dinámico que se va construyendo en esa interacción día a día. Entendamos un poquito esto para que veamos entonces un poco lo que estábamos diciendo. Entonces, miren lo que pasa. Normalmente hay un marco económico, hay un marco político, hay un marco social, cultural, administrativo. Ese es el mundo. Nosotros estamos metidos en estos marcos, ¿cierto? O sea, no podemos desconocer que hacemos parte, nuestro sistema educativo hace parte de un contexto más amplio en donde está afectado por lo económico, lo político, lo social, lo cultural y lo administrativo. Entonces yo les hacía la pregunta ahora que Julián nos decía, bueno, pero un momentico, pero es que no es lo mismo sociales que matemáticas. Bueno, sí, no es lo mismo.
Y además de eso, entendamos que, y además de eso hay unas intenciones, nos decía también Margarita, y nos decía, hay unas intenciones, hay unos intereses de los chicos. Entonces resulta que la educación, ¿sí?, es un mecanismo de transferencia de las culturas. ¿De cuáles culturas? Pues de la cultura económica, política, social, cultural, administrativa y científica. Es decir, cada uno de estos marcos tiene unos elementos que constituyen la cultura económica, política, social, cultural, administrativa de la región, del país. Y a través de la educación, la intención es transferir todos esos marcos de cultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera, como nosotros estamos regulados, la educación está regulada por el Estado a través de una serie de lineamientos, pues a nosotros nos llega de alguna manera desde estos marcos un currículo prescrito o un proyecto educativo. Entonces uno dice, ah, sí, claro, el ministerio y las secretarías de educación, y voy a ir un poco más allá, y entonces también uno dice, oiga, y si usted es profesor universitario, pues las academias científicas, ¿sí? Por ejemplo, si usted está estudiando medicina, pues existe una cosa que llama la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que da unas prescripciones de lo que debe ser la medicina, y así hay una serie de asociaciones que establecen y prescriben lo que debe ser el currículo. Entonces, cuando se prescribe un currículo y se lleva a un proyecto educativo, allí lo que estamos recogiendo es una intención formativa que depende de la apuesta que yo estoy haciendo institucionalmente. Una vez que yo tengo claro esto, entonces vengo y le presento a los profesores cuál es el currículo. Yo le digo, mire, señores profesores, este es el marco de referencia que nos da nuestro regulador, y entonces aquí están los DBA y están los estándares, y con base en eso, entonces ustedes se van a organizar por grupos, como lo decía el profesor Julián, el grupo o el departamento de ciencias sociales, o el grupo de profesores de las ciencias sociales, el grupo de profesores de las matemáticas, para los grados primero a séptimo, primero a quinto, en fin. Entonces se organizan ustedes profesores y van a interpretar ese currículo y lo van a entonces a acomodar a la institución. ¿Por qué? Porque yo tengo que acomodarlo un poco dependiendo de mi chico, la chica, los recursos, lo que yo tenga. Entonces de alguna manera se establece y se define pues unos planes de aula de lo que yo voy a hacer. Una vez que ya entonces se tiene el currículo planeado por el grupo de profesores, ¿sí?, y se establecen planes de aula específicos, lo hace cada profesor, lo hace el colectivo, luego viene al currículo en acción, o sea, la enseñanza interactiva. O sea, en el salón de clase pasan cosas que no necesariamente se corresponden a lo que fue el currículo moldeado o el currículo estructurado. Puede tener ciertos elementos, pero no necesariamente los va a tener todos. ¿Por qué? Porque en el salón de clase pasan muchas cosas. Los chicos hoy llegan perdidos, hoy no hicieron las tareas, no leyeron, hubo una semana compleja de paros, no desayunaron, en fin, muchas cosas pueden pasar, y entonces este currículo en acción no necesariamente se corresponde a lo que está planeado. Entonces, finalmente lo que termina pasando es esto, que hay un currículo realizado amorfo, porque debemos recordar que no importa lo que yo haga, allí va a haber un proceso de aprendizaje. Siempre algo se va a aprender. Y entonces aquí vienen unos efectos complejos que son algunas intenciones explícitas que trae el profesor. Mi intención es que los niños hoy razonen matemáticamente sobre esto. Pero también hay unos aprendizajes ocultos que corresponden a lo que llamamos el currículo oculto, que se da por las prácticas de los alumnos, los profesores, la institución, y por alguna razón entonces toda esta suma de intenciones constituye lo que llamamos el currículo finalmente realizado. Y por último, como profesores tenemos que evaluar, y lo que evaluamos no necesariamente se corresponde ni con lo realizado, ni con lo que hicimos, ni con lo planeado. En fin, puede ser que yo esté evaluando otras cosas. Entonces, miren la complejidad que hay entre la prescripción y la práctica en el currículo. Entonces, me vuelvo, ¿ya entienden? Una cosa es que yo prescribo un plan y otra cosa es lo que pasa en el salón de clase. Entonces, ¿dónde me quedo yo con el concepto de currículo? Bueno, ustedes deciden dónde se quedan. ¿Es clara ya la diferenciación entre qué es currículo como contenido, currículo como plan y currículo como realidad interactiva? ¿Son claras esas tres grandes categorías?
¿Hay preguntas hasta aquí? No, profe, ahí vamos bien. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En ese esquema que acabamos de ver, ¿dónde Sí. se ubicaría el tema, los niveles de micro, meso y macrocurrículo? Ah, ya, sí. ¿Dónde lo vamos a ver? Entonces, el macrocurrículo normalmente te viene desde acá, desde los marcos, ¿cierto? Desde los marcos. Y entonces queda en ese currículo amplio. Cuando yo entro a ver el currículo que yo le presento a los profesores y se moldea de alguna manera, aquí se hace un mesocurrículo. Ahí es donde uno dice, dividamos entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en matemáticas grado séptimo, octavo y noveno? O sea, ¿cómo vamos a repartirnos los niveles de pensamiento que quiero lograr en esos tres grupos? Entonces nos ponemos de acuerdo en lo mesocurricular, porque aquí estamos los tres profesores y entonces decimos, listo, yo abordo el pensamiento matemático hasta aquí, tú lo abordas hasta aquí, hasta acá. Y luego entonces ya en ese currículo ya específico de plan de aula que hace el profesor viene lo microcurricular, en donde él dice, como yo voy a desarrollar este nivel de pensamiento, yo lo voy a hacer ya con estos temas, con estas acciones, con estos objetivos. Entonces ya entra a definir claramente qué va a hacer en cada una de las semanas o incluso en cada una de las clases. Y ahora cuando el profesor llega a esa acción en particular, pues ahí es donde se da cuenta a veces que se excedió, porque puede suponer de que alcanzaba en la semana a ver una serie de temas y resulta que no vio ni la mitad de los temas. O de pronto dijo, no, esto se me va a llevar la semana y en la primera sesión de clase cubrió el tema, ¿sí? Entonces, ya la práctica hace que los profesores sean capaces de hacer un plan de aula mucho más ajustado a lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que este ejercicio reflexivo para los profesores que tienen mucha experiencia es mucho más sencillo que para el profesor que se inicia en su práctica docente. Para el profesor que inicia en su práctica docente, hacer el afinamiento entre el plan y lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje es más difícil. Entonces, normalmente lo macro, lo meso se da aquí en este segundo nivel y lo micro se da entre este moldeado y lo que pasa realmente en la relación interactiva con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí es claro? ¿Para todos es claro los conceptos macro, meso y micro? ¿O los explicamos? ¿Todos lo tienen claro? Entonces, eso va como de una forma, perdón, profe, eso va de una forma desde lo macro, entendiendo lo que hace la institución educativa hasta lo que yo llevo en el aula. Entonces, Sí, eso lo sería micro es lo que yo básicamente. hago en el aula, ¿sí? Ok. Lo macro son las grandes intenciones. Entonces, los macros pueden ser, yo puedo hacer un currículo macro diciendo, en esta institución educativa velamos por formar personas integrales que van a lograr estas competencias transversales, o sea, ese es lo macro. Que eso es como el horizonte institucional. Exacto, es el horizonte institucional, es la apuesta antropológica que yo estoy haciendo. O sea, estoy diciendo cuál es el ser que yo quiero formar o el ser al cual yo le quiero hacer una transferencia cultural porque estoy en este contexto. O sea, esta es la transferencia cultural. O sea, recuerden que la educación no es aséptica. La educación está enmarcada, está regida por estos marcos, no lo olvidemos, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, olvidémonos de la situación económica, política, social, cultural, científica, técnica en la que está mi institución educativa. No me puedo olvidar de eso, porque nosotros hacemos parte de un sistema mayor que se llama sociedad, ¿sí? Que se llama Estado. Entonces yo, al hacer parte de ese Estado, pues yo recibo unos marcos normativos. Y con base en esos marcos normativos, como institución educativa con cierto grado de autonomía, hago una apuesta educativa. Digo, yo voy a formar a esta persona y doy esos lineamientos. Eso es lo macrocurricular. Incluso puedo llegar a unos lineamientos diciendo cómo distribuyo esas competencias a lo largo de los N semestres o años de formación que tengo. Eso es lo macro. Entonces digo, bueno, en los primeros años vamos a tener entonces una formación del pensamiento matemático, en los segundos años del pensamiento lógico. Pero eso no, profe, qué pena, pero eso no lo hacen también los lineamientos. Sí, los lineamientos para algunos niveles educativos lo dan, para otros no. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la educación para el trabajo no te dan esos lineamientos. Bueno, ahora sí, ya están saliendo hasta los marcos para la educación para el trabajo. Pero antes había cierta flexibilidad, había cierto grado en que la institución educativa escogiera cómo iba haciendo el desarrollo de los pensamientos en el proceso formativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿cuándo empiezo yo a desarrollar el pensamiento sistémico, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico en mis estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo lo voy haciendo? ¿En qué momento lo voy haciendo?
Luego entonces, cuando ya vengo y digo, ah, bueno, sí, un momentico, pero hay una distribución que me dan los estándares del ministerio y me dice que entre el grado séptimo y el grado octavo yo debo avanzar en matemáticas en estos niveles de pensamiento. Ya ellos me lo están dando. Entonces, lo único que yo hago es decir, ah, sí, estamos de acuerdo. Ya en lo micro, yo sí escojo con cuáles temas y con cuáles saberes trabajo para lograr eso. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, miren que el concepto de currículo es importante entenderlo porque ya, ¿sí? Miren que ya vamos viendo que el currículo pues tiene una relación muy fuerte con el concepto de educar, el concepto de enseñar y el concepto de aprender. O sea, no es un concepto suelto, sino que yo tengo que entender, ah, ya, el currículo es el vehículo, es el medio a través del cual yo me pienso lo que va a suceder en términos de aprendizaje. Bueno, pero yo también puedo hablar, y ya viene entonces nuestra segunda, ahí quedó clase de segunda semana, nuestra segunda semana. ¿Qué vamos a hacer en esa segunda semana? Entonces resulta que ya uno dice, ah, bueno, ya entendí que el currículo tiene muchos significados y que se pueden marcar en 3 grandes categorías. Esas categorías pues salieron de algunos análisis que son los enfoques y las teorías curriculares. O sea, el currículo ha sido objeto de estudio como teoría de construcción de este concepto, de este constructo. Entonces, lo que nos interesa en esta segunda semana es ver cuáles son los enfoques de las teorías curriculares. Básicamente, sí, Margarita. Profe, tengo allí, antes de pasar a esta semana, que me quedó pues sonando algo, Sí. y es que usted al final dice, bueno, nosotros lo abarcamos desde estas 3 grandes teorías, ¿verdad? Pero cuando usted hace la pregunta, o sea, ¿en qué tú lo enmarcas ese concepto, esa Sí. concepción? Sí. ¿Es válido, o sea, hablar de que está dentro de las 3, pero hay más profundidad en alguna, o hay que definir realmente una? No, o sea, a ver, lo que aquí no hay ninguna respuesta ni buena ni mala. Lo importa el ejercicio Ajá. reflexivo de decir, oiga, no, sí, ya entendí. En mi institución nosotros seguimos muy pegados del concepto de currículo como contenido. O no, definitivamente allá en la institución para nosotros es más fuerte y para mí siempre ha sido más fuerte el currículo como planificación, no, no está mal. O realmente ya he ido avanzando hacia el currículo como realidad interactiva y no sabía. Yo lo pensaba de esa manera, pero no lo había enmarcado en esa categoría. Entonces, lo que es claro es que si yo estoy en currículo, me vuelvo a si yo estoy en el currículo como realidad interactiva, realmente estoy incluyendo los conceptos de las otras 2 categorías. Pero estar en el currículo como realidad interactiva requiere de cierto grado de flexibilidad en la institución para que el maestro se pueda mover. Hay casos en los cuales yo no puedo cambiar mi plan de aula, eso está prescrito, tengo que tratar de seguir el plan de aula. Entonces, no hay respuestas ni buenas ni malas. O sea, no se preocupen, o sea, no es que todos hubieran tenido que decir, yo levanto la mano y todos somos realidad interactiva, no. La gran mayoría, por alguna razón, porque la institución no les permite, no les da cierto grado de flexibilidad, está más en el currículo como una planificación, porque eso es lo que se ha venido haciendo con mayor fuerza en las instituciones educativas. O sea, planificar mucho más el currículo y además porque desde los lineamientos del Estado, desde los lineamientos del Ministerio de Educación, pues nos lo prescriben, ¿cierto? Nos dan unos planes y más o menos nos ayudan incluso nos han dado talleres, nos dan talleres, nos dicen cómo interpretar y cómo jugar con estos estándares para subir nuestro plan curricular. Entonces, no es que ustedes tengan que decir, no, pues todos tenemos que estar en el currículo como realidad interactiva, ¿no? No, posiblemente no. ¿Sí? Ahora, es interesante conocer el concepto y ver si me puedo mover. Sí. Isabel. Hola, buenas noches, compañeros. Sí, importante la pregunta que hizo la compañera porque nosotros en el grupo 2, todos los que estamos ahí somos de distintas áreas, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, cuando nosotros nos reunimos, cada uno colocaba y expresaba su punto de vista y al final llegamos a un consolidado de que las 3 concepciones son importantes para la definición del currículo. Entonces nosotros decíamos, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? No, pero es que esta contiene la otra, ¿cierto? Ajá. Y al final llegamos al consenso que para nosotros la definición del currículo, las 3 concepciones eran fundamentales. Y entonces argumentábamos el por qué.
Sí, de acuerdo. Entonces, sí, bueno, profe. Sí, eso sí, era o como- sea, recuerden, a ver, para que no se preocupen, o sea, no hay respuestas buenas, malas. A mí me interesa revisar niveles de pensamiento. Y yo se los dije, la intención de este curso es que ustedes sean capaces de pensar currículo, de argumentar respecto del currículo. Entonces, si alguno dice, no, es que realmente la planificación es muy válida en nuestra institución, listo, si me puede argumentar por qué, ya, no hay problema. Sí, no se preocupen. ¿De acuerdo? O sea, ok, lo de que acuerdo, importa profe. es pensamiento de currículo. ¿Sí? ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, en los enfoques y teorías curriculares, ¿qué pasa? Entonces, resulta que hay lo mismo, hay un mundo de teorías del currículo, incluso si esto fuera, para que ustedes lo entiendan, hay maestrías de educación solo centradas en currículo. Lo único que estudian durante 2 años es currículo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues estudiar las distintas teorías curriculares. Nosotros aquí en una semanita vamos a tratar de avanzar y pasar muy rápidamente por los 3 grandes grupos de teoría. Ni siquiera vamos a pasar por una teoría curricular. Entonces, la lectura lo que les presenta a ustedes es que hay un conjunto de teorías que se enmarcan en lo que se llama el paradigma técnico racional tradicionalista. ¿Sí? Este paradigma engloba las teorías de comienzos del siglo pasado, o sea, las teorías que dieron origen al concepto de currículo y que estuvieron vigentes hasta la mitad del siglo pasado y que sigue siendo vigentes. Luego viene el paradigma interpretativo simbólico o el empirista conceptualista, que se enmarca en todo ese cambio cuando dejó de tener tanta fuerza el positivismo y aparece entonces toda la parte de interpretación o toda la parte empirista, y que es más o menos entre mediados del siglo pasado, ¿sí? Y como la década de los 70-80. Y finalmente aparece un nuevo paradigma en el cual se enmarcan otras teorías del currículo que se llama el reconceptualista o el paradigma sociocrítico. ¿Listo? Entonces, en la lectura, ustedes lo que van a hacer es van a leer y como grupo van a llenar este cuadrito, que ustedes lo van a encontrar ahí en la tarea. Van a trabajar 4 grandes preguntas. ¿Cuál es la concepción del currículo que hace cada uno de los paradigmas? O sea, ¿cómo entiende el currículo cada paradigma? ¿Cuáles son los elementos que contiene el concepto currículo para cada paradigma? O sea, el currículo para ellos, ¿qué elementos tiene ese constructo? ¿Cómo conciben la enseñanza? O sea, ¿cómo es la enseñanza para cada paradigma? ¿Y cuáles son las críticas que se le han hecho a cada uno de estos paradigmas? Y al final, como síntesis de este cuadro, la pregunta es ¿cuál es el enfoque que describe mejor su trabajo docente en el aula en relación con el currículo? ¿Cuál enfoque de estos? O sea, cuando ustedes han venido trabajando en su institución educativa, ¿desde cuál enfoque trabajaban? ¿Desde el técnico racional, desde el empirista o desde el sociocrítico? ¿Listo? Igual, aquí no hay respuestas correctas. Y no crean que decir que el sociocrítico es bueno, porque van a tener que decir por qué. O sea, ¿por qué ustedes de verdad han trabajado desde el paradigma sociocrítico? Bueno, eso es entonces el trabajo de la próxima semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, vamos a elaborar el cuadro comparativo de manera individual. Lo van a subir al Drive, lo van a revisar colaborativamente. Vamos a configurar el tablero Trello para que lo puedan hacer. Y vamos a hacer una presentación. Bueno, luego van a hacer la síntesis y van a subir como tarea grupal a Canvas esa segunda tarea grupal, pero igual dentro de 8 días, que no va a ser martes y no miércoles, recuerden que nuestra reunión sincrónica es los miércoles, vamos a discutir sobre estos conceptos y vamos a tratar de entender las teorías curriculares para poder entender cuál va a ser la propuesta curricular que vamos a trabajar en el curso. ¿Listo? Bien, para terminar, lo siguiente, como esta semana fue más cortica y algunos grupos no alcanzaron a terminar, entonces, y si algún grupo quiere volver a revisar, yo voy a volver a abrir la plataforma Canvas para que puedan subir nuevamente la tarea grupal 1, la voy a abrir hasta mañana por la noche, de tal manera de que si ustedes quieren hacer ajustes o los que no han subido la tarea, pues la pueden subir entre hoy y mañana
y va a estar abierta mañana hasta medianoche para que pues tengan el tiempo de acabar de terminar la tarea. Eso porque varias personas me han escrito pidiendo ese plazo para entregar mañana. Entonces, esa extensión la hago para todos los participantes, no solo para los que ya la entregaron. Igual, si alguno lo quiere ajustar su trabajo, lo pueden hacer. Eso va a ser parte de nuestra práctica evaluativa. Nosotros muchos de los trabajos, sobre todo cuando estamos haciendo diseño curricular, nosotros lo presentamos aquí, lo discutimos y yo vuelvo y hablo de la plataforma para que ustedes ajusten a partir de ver el trabajo de sus compañeros, porque cuando uno ve el trabajo del compañero dice, ay, yo no pensé así, bueno, lo puede volver a pensar y lo puedo ajustar nuevamente. ¿Listo? Entonces, este va a ser el trabajo de la segunda semana. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Pues entonces con esto damos por terminada nuestra primera sesión sincrónica. Muchas gracias por su participación, muchas gracias al grupo 1 y los espero dentro de 8 días. Que tengan una muy buena noche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos y Profe. todas. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Feliz noche.